Hola, vamos a continuar con el tema de representación geométrica de los números complejos. Para ello vamos a considerar a R2, el conjunto de todos los pares ordenados en donde las dos entradas son números reales. Es el plano que ustedes conocen, el plano cartesiano. Tenemos aquí el eje de las abscisas y aquí el eje de las ordenadas, ¿no? Esta es la representación geométrica de R2. Entonces no es sorpresa, ¿no? Porque nosotros introducimos a los números complejos como pares ordenados, que entonces este complejo en su forma binómica tenga una representación geométrica y que esa representación geométrica corresponda a este par en R2, ¿no? Acuérdense, en la primera entrada la parte real y en la segunda entrada la parte imaginaria. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo aquí el 1,2, eso va a corresponder al complejo 1 más 2i. Si aquí yo tengo, por ejemplo, este, que es el par menos 1,1, bueno, corresponde al complejo menos 1 más i, y ahí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, porque nosotros así presentamos a los números complejos como pares ordenados. Bueno, vamos a ver ahora la forma trigonométrica de un número complejo y nos vamos a apoyar precisamente de la representación geométrica. Entonces vamos a considerar z, un número complejo, digamos z se ve como a más ib, cuya representación geométrica corresponde al par a, b, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo z que corresponde al par a, b, y voy a considerar al vector o z como el vector que parte desde el origen y que termina en a, b. Este de aquí. Este es el vector o z. Y le ponemos ahí una flechita para decir que estamos hablando precisamente de ese vector. Bueno, fíjense que la magnitud de este vector o z se obtiene de considerar este triángulo rectángulo, ¿no? Con catetos que miden a y b. ¿De acuerdo? Entonces la magnitud de este vector, que le vamos a llamar r, sería la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Y esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Esto de aquí es precisamente el módulo de z. El módulo de z, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Agarrar la parte real, elevarla al cuadrado, más la parte imaginaria, elevarla al cuadrado, y la raíz es precisamente la longitud de este vector que coincide con el módulo. Entonces, una manera de recordar que están midiendo o que están calculando cuando están ustedes haciendo el módulo de un número complejo es la magnitud de la flecha que empieza en el origen y que termina en el par ordenado que corresponde al número complejo. Bueno, entonces fíjense, vamos a concentrar, vamos a fijar nuestra vista en esta imagen de aquí. Entonces aquí tengo el número complejo z con parte real a, con parte imaginaria b. Entonces esto de aquí es a, esto de aquí acá es b. Vamos a considerar teta para zetas distintos de 0 porque el ángulo no va a estar definido, el ángulo este teta no va a estar definido cuando el número complejo es el complejo 0. Entonces vamos a considerar a teta como el ángulo que hace el vector OZ, que es este vector, con la parte positiva del eje X, ¿no?, medido en contra de las manecillas del reloj y en radianes. Entonces, teta lo voy a empezar a medir a partir de la parte positiva del eje X y voy a recorrerlo en sentido antihorario, ¿no? Entonces va a ser el ángulo que forma esta flechita, este vector, con la parte positiva del eje X, medido en sentido antihorario y en radianes. Este ángulo teta es conocido como el argumento
del complejo Z, el argumento. Bueno, tomando en cuenta eso y utilizando trigonometría básica, entonces nosotros podemos ver, bueno, y considerando también que la magnitud de esta flechita es R, en donde R ya sabemos cuánto vale. Entonces, no es fácil, digo más bien, es muy fácil ver, ¿no?, que la magnitud aquí de este cateto, tenemos aquí un triángulo rectángulo con hipotenusa R, ¿no?, y este ángulo mide teta. Entonces, usando trigonometría básica, podemos ver que este cateto entonces mide R coseno de teta. Y que este cateto de aquí mide, que es lo mismo que tenemos aquí, mide exactamente R seno de teta. Eso es trigonometría básica. Bueno, entonces fíjense, la parte real, que es A, coincide con R coseno de teta, y la parte imaginaria, que es B, coincide con R seno de teta. Bueno, vamos a escribirlo. Entonces, acuérdense, Z era igual a A más IB, pero A es R coseno de teta y B es R seno de teta. Entonces, yo puedo ver a Z como R coseno de teta más I veces R seno de teta. Factorizo la R, ¿no?, porque la R está multiplicando aquí y aquí. Y entonces me queda R por coseno de teta más I seno de teta. Y lo que obtenemos aquí es precisamente la forma trigonométrica del número complejo Z. ¿Qué hace falta o qué necesitamos entonces para expresar a un número complejo en su forma trigonométrica? Bueno, necesitamos conocer su módulo, ¿no?, que es R, y su argumento. Ahora, aquí puedo decir, y ustedes aquí también se pueden detener a pensar en algunas cosas, ¿no? Fíjense, este de aquí, si ustedes le calculan el módulo a este número complejo, el módulo va a ser 1. Entonces yo puedo pensar a esto como un vectorcito que está en la circunferencia de radio 1 y va a ser quien me va a indicar la dirección. Y luego, este de aquí me va a decir qué tan grande tiene que ser la flecha. ¿De acuerdo? Entonces, este número complejo, que lo puedo pensar como un vector con su representación geométrica, me da la dirección en dónde anda por ahí el número complejo y este me dice qué tan larga va a ser la flecha. Bueno, aquí hay un ejercicio muy sencillo y dice, escriba al complejo este de aquí en su forma trigonométrica, ¿no? Bueno, en vez de querer aplicar ahí una fórmula, entonces razono, hago un razonamiento rápido, ¿no? Y para entenderlo en su forma trigonométrica, entonces tengo que pensar todo esto de manera geométrica, ¿no? Bueno, este complejo de aquí corresponde al par ordenado menos 1, raíz de 3. Pues lo dibujo, por ahí anda, ¿no? Y entonces, para que yo pueda dar o pueda expresar a este complejo en su forma trigonométrica, me hace falta conocer la magnitud de esta flecha y este ángulo teta. Acuérdense, el ángulo teta se mide a partir la parte positiva del eje X y en sentido antihorario y va en radianes. Bueno, para conocer la magnitud de esta flechita, que coincide con el módulo de Z, bueno, pues entonces dice, note que la magnitud del vector OZ, que llamamos R, está dada por el módulo de Z, y yo sé que el módulo de Z es la raíz de la parte real al cuadrado, aquí la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, y eso me va a dar la raíz de 3 más 1, que sería la raíz de 4, que es 2. Bueno, ya tengo el módulo, ya tengo cuánto vale R. Ahora, para expresarlo en su forma trigonométrica, lo que me hace falta conocer es el ángulo teta. Bueno.
Entonces, fíjense, para conocer teta, quizás pues es más fácil primero entender este ángulo complementario. No sé bien cómo le dicen, ¿no? Suplementario, complementario. Pero noten que alfa, que es este ángulo de aquí, más teta, es igual a pi, ¿no? A pi, este ángulo pi, que corresponde a 180 grados. Pi medido en radianes. Bueno, entonces decía yo que, digamos, posiblemente es más fácil obtener este de aquí utilizando este triángulo rectángulo. Y después, para obtener el valor de teta, pues entonces a pi, que sería este completito de aquí hasta acá, le puedo restar alfa y así obtener teta. Y eso es lo que voy a hacer. Bueno, entonces dice, note que el argumento teta está dado por pi menos alfa, lo que dije. Bueno, este alfa de aquí corresponde al arco tangente, ¿no? Al arco tangente de raíz de 3 que mide esto entre 1. Aquí no vamos a considerar signos porque simplemente estamos trabajando, digamos, en términos de magnitudes, ¿no? ¿Cuánto mide este cateto? ¿Cuánto mide este de aquí? ¿No? Este de aquí mide raíz de 3, según lo que tengo acá, y este de aquí mide 1. Aquí puede ser un poco engañoso por la escala esta que usé, pero aquí fíjense, este mide 1 y este mide raíz de 3. Bueno, entonces este alfa va a ser la arcotangente de raíz de 3, ¿no? Entre 1. Es decir, la arcotangente de raíz de 3. Y pues eso pueden ver ustedes muy fácilmente que corresponde a pi tercios. Pi tercios. Bueno, entonces teta va a ser igual a pi menos pi tercios y serían 2 tercios de pi. Ya tengo toda la información que necesito para expresar a este número complejo en su forma trigonométrica, a saber, su módulo y su argumento. Entonces finalmente, otra forma de escribir a este complejo en la forma trigonométrica, ¿no? Entonces es el módulo por el coseno de 2 tercios de pi más i veces el seno de 2 tercios de pi. Acuérdense, este vector de aquí o este número complejo es un complejo con módulo 1 y pensando en la forma trigonométrica es quien me está dando la dirección y este de aquí me dice qué tan larga va a ser esa flecha. Pues hasta aquí, digamos, con este tema que es bastante sencillo. Tengan mucho cuidado, fíjense, este tratamiento lo hice porque aquí estaba yo en el segundo cuadrante, pero ¿qué harían ustedes si ahora su número complejo cae en el tercer cuadrante? ¿Qué harían ustedes ahora si el número complejo cae en el cuarto cuadrante? Bueno, hay que hacer un tratamiento similar e irlo adaptando según las condiciones, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro. Voy a estar al pendiente de sus dudas y les dejo ejercicios. Acuérdense, son temas que son fáciles, digamos que el contenido es muy sencillo, pero hay que ir entendiendo bien cada cosa. Ellos solamente lo van a hacer a partir de que practiquen mucho y que hagan ejercicios. Entonces voy a estar al pendiente de sus dudas. Nos vemos. Cuídense mucho.